Una vez que hemos entendido el concepto de ecosistema como la interacción en los componentes bióticos y no bióticos en un sistema conjunto, podemos incorporar el concepto de bioma y después hacer una consideración de los recursos naturales y aquellos que son renovables y no renovables y cómo se pueden utilizar sosteniblemente para finalizar con las cadenas y niveles tróficos, o sea, las relaciones en la cadena de energía y alimentación que hay entre los organismos. El bioma se define como un paisaje bioclimático o un área biótica. Una determinada parte del planeta que comparte clima, vegetación y fauna. Es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona. Ahora, cuando ustedes vean ahora que empezamos a definir los biomas, sin embargo, todas estas definiciones son completas, pero generalmente los biomas se definen en base a una vegetación característica, porque la vegetación denota en forma fácil la relación que hay entre el clima, el suelo, la cantidad de agua y obviamente de acuerdo a la vegetación vamos a tener una población de animales porque la vegetación es un nivel de organismos productores que determina la cantidad de organismos consumidores, como vamos a ver más adelante, que puede haber en un determinado lugar. Entonces, no son muchos los biomas que hay en el planeta en este momento. Podemos definirlos como la selva o bosque tropical, que son zonas con clima tropical muy húmedo, condiciones ambientales muy uniformes, son cercanas al Ecuador, entre los trópicos, carece de un marcado cambio de estaciones, por lo tanto, y la vegetación es abundante, con árboles muy altos, árboles de hojas grandes, entonces esa es la condición de selva o bosque tropical en los trópicos cercanos al Ecuador. Poca variación estacional. Sin embargo, por otro lado, tenemos un bioma que se llama sábana, que se caracteriza por largos periodos de sequía. La vegetación es de pastizales con arbustos bajos, matorrales. Es a donde se encuentran los herbívoros más grandes. La mayoría de estas sabanas o pastizales están en Sudamérica, ¿sí? Es lo que conocemos como la estepa patagónica, por ejemplo, un ejemplo de una sabana. Otro bioma es el bosque mixto, que está ubicado en climas templados, o sea, donde tenemos inviernos fríos y veranos calurosos. Entonces, la humedad atmosférica es alta durante todo el año y tiene árboles que son tanto de hojas perennes como de hojas caducas. Árboles que pierden las hojas en invierno y que no, o sea, un bosque mixto. Eso es un bioma también. Otro bioma es el desierto, o sea, cuando tenemos un clima cálido con lluvias muy escasas. Durante el día tenemos temperaturas muy altas que descienden mucho durante la noche. La vegetación es muy rala y está compuesta de arbustos espinosos, plantas xerófitas. Animales característicos son los coyotes, las víboras, los búhos, los zorros. Y esa es la característica de un desierto, o sea, grandes cambios térmicos durante el día. Otro bioma son los bosques de coníferas, son las plantas que tienen hojas perennes, son características de climas templados y fríos, con inviernos muy fríos y veranos cortos y poco calurosos. Son bosques de coníferas los que existen en Canadá, en el norte de Estados Unidos, en algunas partes de Europa, en las partes a donde normalmente hay humedad y altura. Su flora está compuesta por árboles de hoja perenne, o sea, son todos del tipo de los pinos, de los abetos, y eso está acompañado por una fauna que generalmente son zorros, liebres, ciervos y osos. El otro bioma que tenemos para describir es la tundra, que tiene un clima muy frío y seco, con temperaturas extremas, hasta menos 51 grados bajo cero durante el invierno. Entonces no hay árboles y en el estrato herbáceo lo que predominan son gramíneas y los animales
que comen ese tipo de gramíneas y que pueden tolerar ese frío. Esos son biomas, definidos, como ustedes vieron, por características de la vegetación que vienen acompañados de un consumidor para ese tipo de vegetación y de un animal que tiene tolerancia a ese tipo de climas. Cuando nosotros ingresamos en el tema de biosfera, nosotros dijimos que son todos los lugares del planeta que pueden ser habitados por organismos vivos. Entonces, no hay que quedarse, cuando uno mira un determinado paisaje, no hay que pensar que la vida está solamente en el arbolito y el animalito que estamos viendo. Hay vida desde muy debajo del agua hasta muy arriba en la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, las dos fotografías que nos acompañan es para que lo pensemos de esa manera. Parece que solamente la vida en la primera fueron los bosques que están entre las montañas y el agua, sin embargo hay vida más abajo y hay vida en esos bosques. Lo mismo en la fotografía de abajo, o sea, no solamente nos limitamos con la vida a ese hermoso bosque, sino que hay que considerar la biosfera como la totalidad de los ambientes que pueden albergar vida. Y el resumen de todo lo que estuvimos viendo desde de los otros videos hasta ahora es que tenemos diferentes niveles de organización. Podemos considerar un nivel subatómico que no definimos, pero a partir del átomo, que es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de ese elemento, nosotros evolucionamos. La unión de los átomos dan moléculas, las moléculas grandes que se llaman macromoléculas se unen para formar células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, sistemas de órganos y después organismos celulares o multicelulares que pueden formar poblaciones, comunidades que conviven en un ecosistema y que ocupan toda la biosfera. Ahora bien, cuando nosotros hemos definido todos estos niveles de organización, tenemos que pensar que esos niveles de organización requieren de recursos y los recursos que nosotros tenemos en el planeta, generalmente denominados recursos naturales, tienen diferentes características. Un recurso natural es todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado en estado natural por el ser humano, y que para que sean útiles no es necesario procesarlos, o sea, no necesitan un proceso industrial. Los recursos naturales están y pueden ser utilizados así como están. No pueden ser producidos por el hombre. Y esos recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. Cuando hablamos de los recursos naturales renovables, son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo, o sea, es dinámica su producción. Y los recursos naturales renovables pueden ser las plantas, los animales, el agua, el suelo. Algunos recursos naturales: bosques, madera, agua, energía hidráulica, energía solar, viento, olas, energía geotermal, peces, son recursos renovables. Dentro de esos recursos renovables hay recursos que se consideran inagotables, que pensamos que no los vamos a agotar nunca, como pueden ser la luz solar, el viento y el aire. Y les pongo algunas fotos para que piensen que en realidad utilizamos bastante, y principalmente en las poblaciones rurales o en los sistemas rurales, las energías esas que consideramos inagotables. O sea, la extracción de agua del subsuelo por los molinos de viento es una utilización de un recurso que se considera inagotable. La extracción de agua con paneles solares que transforma la energía solar en energía eléctrica que mueve las bombas es un recurso que se supone inagotable. Pero también hay otros recursos renovables, recursos naturales que son no renovables, como por ejemplo el petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. Ahora, hay algo que quiero que entiendan. Cuando nosotros hablamos de renovables, es que el ciclo de renovación es relativamente rápido.
cuando hablamos de recursos no renovables es que el ciclo de renovación es lento. ¿Qué quiere decir? Que si usamos con mucha velocidad los recursos no renovables, no le damos ese gran tiempo que necesita para formarse y entonces los vamos agotando. Por otro lado, tenemos recursos renovables que nosotros creemos que se renuevan rápidamente. El problema es que el uso que tiene el ser humano de los recursos renovables a veces es irracional y no consideramos que hay un tiempo de renovación que por más que sea relativamente corto, existe. Entonces, cuidado cómo usamos los recursos. Podemos agotar hasta los recursos renovables. Y voy por un ejemplo que a mí siempre me tiene preocupada, que es el recurso agua. Nosotros hace un tiempo hablamos de la cantidad de agua que está retenida en la forma de glaciares, por ejemplo, y bueno, sabemos que por diferentes contaminaciones ambientales, por uso irracional de determinadas fuentes de combustión, nosotros estamos aumentando la temperatura de la Tierra y por lo tanto estamos disolviendo nuestra reserva de agua. O sea, esto que nos parece renovable, lo estamos usando o desperdiciando en mayor cantidad que la que estamos dándole tiempo a formarse. Hay lugares que carecen de agua. Si ustedes miran este paisaje, este es el Valle de Elqui en Chile, fíjense lo que rodea al cultivo, ¿no? Es piedra simplemente expuesta a esas montañas. Y sin embargo tenemos abajo un cultivo verde y las bandas que tienen son bandas atrapaniebla, ¿no? O sea, pensemos que hay recursos que parecen escasos en determinados lugares. El agua es escasa, pero se puede atrapar hasta de las mínimas cantidades que existen en el ambiente. Este valle desemboca en el Pacífico, por lo tanto, lo que capta por los vientos es la niebla y el agua que viene desde el Pacífico. Fíjense que se puede utilizar, que hay que ser inteligente para poder resolver problemas de escasez de recursos renovables y usarlos en forma adecuada y sostenible. Si nosotros en lugar de hacer riegos por manto o esos riegos que ustedes ven inundando grandes extensiones, hiciéramos riego por goteo, evidentemente la cantidad de agua consumida sería menor. Entonces podríamos cuidar la cantidad de agua. De la misma manera, otro recurso que se considera renovable, por ejemplo, son los animales y, por ejemplo, la pesca en el mar. Y sin embargo, las grandes pescas con redes, lo que hace es devolver al mar gran cantidad de peces muertos y aprovechar una mínima cantidad de los peces cosechados, digamos. Así que no es la forma ideal de tratar un recurso que, si bien es renovable, tiene una necesidad de un tiempo de renovación. Otra cosa que debemos cuidar, por ejemplo, es el recurso suelo. El recurso suelo, que parece que siempre está disponible como material inerte, pero si nosotros consideramos el suelo como material activo y que provee de los minerales para los cultivos, este tipo de cosas como las que está ejemplificada acá, que es un monocultivo de soja, lo único que hace es extraer del suelo cantidades de nutrientes, siempre los mismos, año tras año, hasta dejar un suelo infértil. Otra cosa que hay que pensar, que hay que cuidar, es la parte arbórea, porque si bien los árboles son una fuente de recursos para un montón de cosas, desde el calor hasta, por ejemplo, instalaciones rurales, la función de los árboles no es solamente servirnos para calentar y para producir postes, sino también para regular la temperatura ambiente de los lugares a donde estamos. Las dos fotos que siguen son como un poco dramáticas para mostrar las cosas que podemos hacer los seres humanos. Si nosotros no cuidamos de los incendios, fíjense lo que está pasando en la cordillera en este momento, estamos perdiendo gran parte de unos recursos naturales renovables
pero que los estamos destruyendo, no los estamos ni siquiera usando a un buen ritmo, los estamos destruyendo. Si nosotros destruimos puede pasar lo siguiente, y si pasa lo siguiente no vamos a tener recursos, y esos recursos van a estar lejos de poder ser renovables. Esto es lo que puede suceder cuando uno usa un suelo sin pensar que tiene que conservar una cobertura, sin pensar que no tiene que dejarlo desprotegido. Las condiciones ambientales pueden cambiar, un suelo puede sufrir una erosión por vientos, por falta de lluvia y pasar este tipo de cosas. Entonces no tenemos nada y era supuestamente una de las cosas que tenemos como recurso renovable. Si nosotros no cuidamos los recursos renovables, lo que pasa es que los recursos renovables van a desaparecer también. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, y a eso apunta la finalización de este video, es el desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. O sea, usemos, pero usemos bien, cuidemos para que las cosas se puedan renovar. Y hacia el final de este video vamos a ver que así como nosotros podemos alterar los flujos de condiciones, los flujos de energías por uso o uso indebido de los recursos, los organismos hacen un uso de los recursos. Y eso quiere decir que hay una cadena trófica o una cadena alimentaria, que lo que implica es que entre los diferentes tipos de organismos existe un flujo de energía y de nutrientes. Y eso determina que va a haber diferentes niveles tróficos en un ecosistema. Los niveles tróficos son los niveles en la cadena alimentaria. Entonces, tenemos que empezar por pensar quién produce alimento. Para poder producir algo, tenemos que transformar energía en un compuesto. Y los únicos seres que pueden hacer eso son los seres que pueden fotosintetizar. Vamos a decir, las plantas son los productores primarios entonces. Las plantas pueden producir fotosíntesis. ¿Qué quiere decir fotosíntesis? Usar la energía solar, el agua y el dióxido de carbono para producir materia orgánica y liberar oxígeno. Eso es el proceso de fotosíntesis. Eso lo realizan las plantas. Después vienen las cadenas de consumidores. A partir del que produce compuestos, macromoléculas, las une, las transforma en alimento, que son los seres fotosintéticos, todo el resto de la cadena alimentaria consume. ¿Y qué consume? Puede consumir las plantas, puede consumir otros animales, puede consumir carroña, puede consumir restos, puede ser parásito, pero todos son de alguna manera consumidores, ¿sí? Los predadores, esos que se comen a otros, también son consumidores. Y entonces nosotros hacemos una diferencia entre consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Voy a darles un ejemplo antes de poner la cadena. Hay algunos animales que son consumidores primarios, o sea, son herbívoros, comen plantas, pero además comen solamente un tipo de plantas. Fíjense qué difícil. Son consumidores primarios y a su vez consumidores obligados. Piénsenlo así. ¿Qué pasa si desaparece la planta que consumen? ¿Por qué le pongo los osos panda? Porque el problema de los osos panda y el hecho de conservar ejemplares de osos panda no viene de algún problema en la reproducción, sino viene en algún problema en la producción de la caña que consumen. O sea, realmente lo que está desapareciendo es su comida, no ellos por sí mismos, sino su nivel de nutrición, por lo tanto van a tender a desaparecer. Cuando nosotros hacemos una pirámide trófica o una cadena trófica, lo que ponemos abajo son los productores. Fíjense, pusimos todas plantas. En el primer nivel de los consumidores
pusimos todos los consumidores herbívoros, los que comen solamente plantas. En el segundo hay otros que consumen plantas y animales, hay otros que consumen solamente animales y hay otros que consumen animales mayores, como por ejemplo los pumas. Están los predadores, como ese que estaba en la etapa final, que podría considerarse la última etapa de los consumidores, y también podría considerarse dentro de una categoría especial de los consumidores aquellos que se nutren de, que usan su comida es determinado cuerpo y que lo pueden descomponer o que directamente comen los detritos o los restos de cuerpos muertos. Entonces esos son los descomponedores y los detritívoros. Y también se pueden considerar consumidores a aquellos animales parásitos que ya los nombramos cuando vimos relaciones entre poblaciones dentro de las relaciones interespecíficas de las comunidades. Entonces, a modo de final tienen un cuadro que quiero que se queden un ratito analizando, a donde podemos ver que las plantas verdes son productores, que esas plantas verdes necesitan de la energía del sol, que alimentan a los fitófagos o herbívoros, que son los consumidores primarios, que a su vez alimentan a los zoófagos o carnívoros, que son consumidores primarios, y la cadena esa puede seguir. Pero el flujo de energía también sigue, porque puede haber migraciones, porque puede haber, por ejemplo, bajas por cacería, porque puede haber talas o recolectas o incendios y una disminución en la cantidad disponible de materia de los productores, porque puede haber escorrentías que se lleven los nutrientes que se necesitan para la producción de plantas verdes, porque a su vez de las plantas verdes productoras hay una parte que entra en el ciclo de los descomponedores y vuelve a incorporarse como comida en las plantas verdes. Y a su vez hay combustibles fósiles que se pierden como resultado del almacenamiento de esos combustibles en otros niveles de la Tierra. Entonces, en realidad es un ciclo de energía lo que nosotros estuvimos analizando. Y a eso se refiere la cadena alimentaria.